no es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 929. Yo quiero quedarme endeudadísimo con ustedes respecto de el libro de Francisco Febres Cordero, el distinguido colega al que respetamos muchísimo. El sabio ignorado, refiriéndose, ha sido abuelo, compañeros. Jacinto Gijón y Camaño resulta que es abuelo, además de millonario, por eso es tanta plata que tiene el pájaro, y también aristócrata, ya lo dije, y también es un célebre historiador, un connotado arqueólogo, un lingüista, sociólogo, escritor y político. Vean, este hombre, compañeros, don Jacinto Gijón y Camaño, fue el primer alcalde elegido por votación popular. ¿Sí? Sin embargo, su recuerdo ha sido relegado a un desgastado busto sin nombre puesto al desgaire en un parque. Un parque. Es una deuda gigante del municipio capitalino, ojalá el señor alcalde. Y no solamente por Jacinto Gijón, sino por otros personajes de nuestra historia. Vale la pena que haya una redefinición de su mérito, de su valía, y la ciudad tiene que replicarles en algún acto, especialmente que destaque su olvido social. En esto tiene que ponerse las pilas el señor alcalde Rodas, con el mayor afecto le pedimos. Al pájaro le decía su santa madre: tú naciste el año que murió Jacinto. Esto me decía mi madre, dice. Ahora entiendo mejor lo que eso significaba. Jacinto para ella era un ser especial, distinto a todos los quiteños. Y tal vez por eso comencé a rastrear su vida. ¿O fue por la casualidad de una conversación que tuve con el nieto de Jacinto en el transcurso de un almuerzo? Él comenzó a desbrozarme el panorama. Descubrí que sabía sobre su abuelo más de lo que yo creía, y por tal razón esa conversación primeriza se prolongó durante muchas tardes en una hacienda de Chillo, Gijón, allí en el valle. Y por eso lleva el nombre de El Valle de los Chillos. No, está lindo el libro, lo recomiendo. Sí, y barato porque lo que produce ese cerebro privilegiado de Francisco el Pájaro son productos que él pone en manos del público a precios no castigados por el modelo de la Revolución Ciudadana. Este es un librito muy bonito, muy lindo, como solemos decir los chagras. Bueno, señoras y señores, hay un proyecto legal firmado por una paisana, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, la que en breves horas o días, no horas, estará condecorando a la expresidenta de Argentina. Y creo que esto ha sido en el mismísimo Congreso y en la mismísima bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea. Creo que ha sido muy controversial el tema. No sé qué. No, el presidente debe estar totalmente de acuerdo porque era muy admirador. Sí,
se besan con cariño, obviamente con el respeto que se merecen entre el mandatario y la exmandataria argentina. Bueno, ella, nuestra presidenta Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional, le envía a la Rosana Alvarado, a la respetable doctora Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, esta ley o este proyecto de ley. Y este proyecto cuenta con el respaldo necesario para su tratamiento en el Pleno de la Asamblea, le dice Gabriela a Rosana. Y entonces comienza el trámite. El diario El Comercio hizo un primer trabajo de indagación y se permitió invitar a Javier Cuadros y Alfredo Velasco. Son colegas del diario El Comercio, me parece. Sí. Ellos hicieron la correspondiente indagación. ¿De qué se trata el proyecto? El proyecto dice que se trata de estructurar, aprobar una ley orgánica de la protección de los derechos a la intimidad y privacidad, no en cuartos oscuros, sino sobre los datos personales de todos los ecuatorianos. Unos estarán de acuerdo, otros dirán con escepticismo, esto me huele a que se busca restringir el acceso a determinados, no datos personales, sino circunstancias personales. ¿Cuál es la opinión o lo primero que se le viene a usted, respetable presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, doctor Ramiro García, respecto al contenido de este proyecto de ley? ¿Qué se busca realmente blindar de lo que usted entiende? Al acceso a los datos personales les pone este proyecto de ley, les quiere poner unas variadas limitantes. Entonces, ¿por qué esta iniciativa de Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea Nacional? Le preguntamos. Muy buenos días, Ramiro. ¿Están los colegas de Diario El Comercio? Creo que está Cuadros. Sí. Doctor, muchas gracias por su colaboración. Luego de escuchar al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, queremos escuchar también lo que ustedes encontraron como bueno y malo de este proyecto. Tenga la gentileza, doctor Ramiro. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo para todos los oyentes y para los compañeros de este panel. Le ruego me disculpe, porque estoy con un cuadro gripal agravado, así que... Sabemos que está con una fuerte afectación pulmonar y le pedimos disculpas. Seremos rápido. Denos una opinión que pueda graficar su apreciación, que es tan importante, doctor. Muchas gracias. Bueno, en este tema, de entrada lo que vemos es nuevamente un giro de 180 grados en la posición del gobierno sobre un tema específico. Usted recordará que a inicios de gobierno se planteó una ley que decía exactamente lo contrario. Es decir, una ley que más bien permitió el acceso de datos, de los datos de todos, e inclusive la obligación de todos de hacer una declaración, no solamente de los funcionarios públicos, sino de todos, de hacer una especie de declaración de bienes, de declaración patrimonial, que por supuesto luego iba a ser utilizada por las bases de datos tributarias, fiscales, etcétera. En este tema ahora vemos que dan marcha atrás, pero de la forma más evidente, más grotesca además, en donde ahora en cambio se está buscando el que ciertos datos de las personas no salgan a la luz, lo cual desde la filosofía del derecho podríamos entrar a discutir qué tanto por ejemplo, de lo patrimonial tiene que ser dado a conocer públicamente, porque una cosa es, por ejemplo, que yo deba
reportar a la autoridad tributaria todos mis ingresos, y otra cosa es que todos mis ingresos consten en bases de datos de acceso público. Son dos cosas diferentes. Ya. Inclusive por temas de seguridad personal, etcétera, es un tema esto, ¿no? Pero en este caso, lo que vemos, este proyecto de ley, yo creo que tiene que entenderse desde el momento político y además desde la cantidad de denuncias de corrupción que se presentan día a día en contra de diferentes entes de gobierno. Vemos incrementos patrimoniales de los últimos 10 años, pero de la manera más burda, más grotesca. Así es, gente que se bajaba al vuelo del bus hace 10 años, pues ahora tienen mansiones, que ahora tienen carros, ahora han cambiado de forma de vida, pero radicalmente. Y bueno, cada cual tiene depósitos en el exterior, fundamentalmente en Europa. Cada cual tiene derecho a progresar, y está bien, pero son incrementos patrimoniales que no tienen relación alguna con el nivel de ingresos que han recibido, ¿no? Entonces, una persona que ¿cuál sería digamos, el objetivo estratégico si lo hay? Hay. Yo creo que sí. Es más, yo creo que esto es parte de una cadena de hechos. A ver, cuando aprobaron el Código Orgánico Integral Penal, se cuidaron muchísimo, por ejemplo, de borrar algunos delitos, algunos tipos penales. Por ejemplo, el tipo penal de favorecimiento mediante contratos, que era una forma de peculado, lo borraron. Por otro lado, también borraron el prevaricato de funcionario público. Es decir, cuando el funcionario público, que no es juez, vulnera la ley de manera grotesca, actúa en contra de la norma, esto se encontraba penado en el viejo Código Penal que teníamos vigente desde 1937 hasta 2014. A partir de 2014 esto quedó sin efecto y ahora ya no tenemos el prevaricato de funcionario público. Y ahora lo que se pretende, porque resulta evidente que el momento en que exista un cambio de polaridad política, se van a revisar, y se van a revisar mucho, las cuentas personales, los bienes privados de los funcionarios públicos, y bueno, desde ya nos estamos topando con algunas sorpresas, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, el señor Alex Bravo decía que gracias a las actividades de su esposa vendiendo productos Yambal, había incrementado su patrimonio, y después resulta que estuvo tan buena la venta de Yambal que lo incrementó en algunos millones de dólares. Y le encontraron una cantidad de cuentas de afuera donde tenía depositados 2 millones y pico de dólares. Bueno, muy buen negocio los edredones, ¿no? Y los edredones y esas cosas. Entonces, bueno, imagínese usted, si tenemos este tipo de eventos, digamos, de estas sorpresas, ahora que son gobierno, el momento en que los entes de investigación, me refiero en específico a Fiscalía, no se encuentren supeditados a la autoridad gubernamental como se encuentran ahora, obviamente las cosas van a cambiar totalmente. Usted ve, bueno, no tengo necesidad de explicar siquiera el doble rasero que se aplica por parte de los entes judiciales a las cosas que hacen las personas allegadas al gobierno y las cosas que hacen las personas que no son allegadas al gobierno. O sea, mire usted, por ejemplo, a los 10 de Luluncoto no les encontraron ni una caja de fósforos, y por estar sentados en la sala de un departamento planificando una marcha por el agua y por la vida, los encarcelaron acusándoles de terrorismo. ¿Qué tiempo les tuvieron? 1 año en el caso de las chicas y 10 meses en el caso de los chicos. Imagínese. Para luego la Corte Nacional decir, vea, disculpará, no ha sido. Así es. En el caso del señor Coyaguazo y de esta otra concejal, esa era me parece que tienen videos con instrucción militar y no hacen absolutamente nada. Entonces, claro, imagínense usted el momento en que ya esa inactividad de Fiscalía cese, el momento en que la Fiscalía ya no esté bajo el control del poder gubernamental. Por supuesto, lo primero que se va a revisar, y además que es evidente, porque encima de eso son muy, digamos, les gusta mostrar las cosas, ¿no? Entonces, es evidente el cambio de vida que ha tenido la gente al llegar al gobierno, e insisto, todo el mundo tiene derecho a progresar y a comprar sus cosas, pero es un cambio de vida que no tiene nada que ver con el nivel de ingresos que han recibido. Entonces van a tener que justificar esos incrementos patrimoniales,
y obviamente pues están preparando de alguna manera el entorno jurídico para dificultar en que se puedan hacer las investigaciones. Hasta ahí, pero nos espera un minutito, poquito de agua, doctor, perdone por la molestia, no obstante. Restricción a sitios específicos en Internet, prohibición de acceder a datos personales de funcionarios públicos. Estos temas serán parte del debate legislativo del proyecto de ley de protección de derechos a la intimidad, de derechos a la privacidad sobre datos personales. La iniciativa ha sido presentada el 12 de julio por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. Diario El Comercio dice, conoció que se la priorizará en la agenda legislativa. Los asambleístas volverán la siguiente semana de su vacancia y se busca, entre otros objetivos, tratar el tema, aprobar esta ley, impedir que los propietarios de base de datos vendan la información a otras entidades con fines económicos y publicitarios sin la autorización de sus titulares. Es por eso que ha molestado el diario El Comercio y nosotros también estamos molestando el tiempo y la atención del distinguido abogado especialista en esta protección de datos, el doctor Javier Cuadros, que tiene la bondad de atendernos por línea telefónica como habíamos convenido. Él explica que con la norma se podría evitar, por ejemplo, que entidades bancarias accedan a esa información. Y esto ya se ha dado. Los bancos han ingresado, de hecho ingresan antes de conceder un préstamo, a ver realmente que el solicitante tenga primero un buen desempeño financiero o en su historia financiera, en su historia o historial crediticio y cosas por el estilo. Esto un banco requiere para asegurar naturalmente el dinero que van a prestar a este ciudadano. A ver si el doctor Cuadros nos explica y nos da una opinión. ¿Qué interés, sería mi pregunta periodística, qué interés adicional encierra este proyecto de ley? Es decir, ¿qué evitaría en términos de investigación indispensable, necesaria? Porque también la Constitución, doctor Cuadros, nos garantiza a todos los ciudadanos ecuatorianos que podamos nosotros investigar o exigir la rendición de cuentas, o la prensa, por ejemplo, investigar de dónde peccata mundi de algunas fortunas que se han estructurado en los últimos años. Es la mayor expresión que he oído de parte de los observadores ciudadanos. Tenga la gentileza de darnos una opinión, doctor Javier, tenga la bondad. Sí, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por el espacio brindado y saludos a todos los miembros de Radio Democracia. Bueno, lo que tengo que comentar acerca de este proyecto de ley es que, o sea, en mi opinión, sí es un gran avance del Ecuador en tema de protección de datos personales. Ya nuestra Constitución ya garantizaba este importante derecho, pero hay que decir también cómo se da en la práctica, pues era un derecho que quedaba en letra muerta y siempre he mantenido que se necesitaba una ley que regulara el tema del tratamiento de los datos personales. Y justamente yo de haber analizado el proyecto puedo decir que esta ley tiene dos objetivos. El primero es hacerle saber al titular del dato personal, es decir, todos nosotros, cuáles son nuestros derechos sobre nuestros datos personales. Entre estos se clasifican en 4, que en doctrina se lo conoce como los derechos ARCO, es decir, derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición. Entonces, y el segundo objetivo es
evitar el abuso del tratamiento de los datos personales por cualquier persona, sea esta natural, jurídica, privada o pública. Entonces, con respecto a lo que usted manifestaba, se refiere más bien al segundo objetivo, es decir, la finalidad de la ley es evitar que las personas que recopilen nuestros datos personales procedan a realizar una cesión no consentida o sin nuestra autorización de nuestra información personal. Y eso lo vemos todos los días, no solamente en las entidades bancarias. Usted, me imagino que haber recibido alguna vez alguna llamada de alguna operadora o de alguna empresa de publicidad o empresa de hoteles, etcétera. Su número de teléfono, usted, bueno, primero se le viene a la mente, y bueno, ¿y dónde consiguió mi número de teléfono? Sí, sí. Segundo, ¿cómo sabe que tengo este negocio? ¿Cómo sabe que yo me dedico a esto? Entonces uno no sabe. Entonces, eso se va a limitar, se va a prohibir contundentemente, de acuerdo a la revisión que usted ha hecho del proyecto de ley de Gabriela Rivadeneira. O sea, a ver, el proyecto de ley, hay que manifestar una cuestión. Ese proyecto de ley en sí es inspirado de la ley europea, es decir, la ley de España. ¿Ya? Porque básicamente hay unas figuras que son muy similares. Entonces, al ser similar, yo le puedo responder lo siguiente. La idea de esta ley no es tampoco generar o intentar un abuso del derecho. No, lo que se intenta es que primero, cualquier persona que recopile datos personales tiene que informarle al titular que efectivamente tiene un archivo o tiene un banco o tiene algún registro de esos datos personales. Segundo, tiene la obligación de indicarles para qué finalidad se le va a destinar ese dato personal. Si a mí me piden, por ejemplo, mi dato bancario, me tiene que decir, bueno, este dato bancario será para efectos que se le debite de su cuenta por efectos del plan que usted ha adquirido, por ejemplo. ¿Ya? Y tienen la obligación de hacer, bueno, tienen que garantizarme a mí como titular que no van a destinar mi dato bancario o mi dato personal para otro fin distinto. Es decir, no lo van a vender para empresas de publicidad, no lo van a vender para otra empresa que no tenga nada que ver con la finalidad que motivó esa recopilación. Entonces, esa es la obligación y eso es lo que busca la ley. Y en caso que la entidad o la persona que tenga recopilados mis datos personales realiza alguna cesión sin mi consentimiento, entonces ahí es que se aplican las sanciones. Hay un colectivo ciudadano Usuarios Digitales, así se llama este colectivo, que ha analizado también esta normativa. Y se encuentra con nosotros el economista Alfredo Velasco, uno de sus representantes. Él dice, según el diario El Comercio, y lo vamos a escuchar a través de la línea telefónica, que están conscientes que el país necesita una ley para proteger los datos personales, pero les preocupa el alcance del proyecto. ¿Por qué les preocupa el alcance? ¿Y cuáles podrían ser los alcances que nos priven, por ejemplo, a los periodistas de la posibilidad de ejercitar una tarea de investigación que nos compete y nos corresponde por los derechos del resto de ciudadanos que quieren saber, por ejemplo, de dónde proceden enormes fortunas mal habidas, sino fortunas, condiciones, niveles de enriquecimiento que no tienen una respuesta. ¿Esto no está garantizado también como un derecho de los ciudadanos? Como un derecho, si no ha habido rendición de cuentas, como un derecho de la sociedad ecuatoriana para que determinados compatriotas que han abusado de sus cargos, de su predisposición no ética para construir, digamos, circunstancias de privilegio financiero y económico, y que esta ley, según el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, el doctor García, manifiesta que también tiene el objetivo de esconder los milagros, por ponerlo en sentido figurado. Tenga la bondad entonces de darnos esta explicación, economista Velasco, por favor.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Respecto a lo que se manifestaba anteriormente, ya existe en la ley, en el Código Penal, la penalización de venta de bases de datos. Entonces, de alguna manera, adicionalmente a la Constitución. ¿En el código? ¿En el código? En el Código y en algunos otros cuerpos legislativos, adicionalmente a la Constitución. Entonces, desde ahí partimos que de alguna manera ya están legislados. Hablamos legislados en el tema de datos personales, incluso penalizados. Pues no, entonces partiendo de ahí ya hay una protección, pero que de igual manera nosotros estamos conscientes que sí se necesita un alcance más amplio de la protección de datos. Por ejemplo, pues, ¿en qué capítulos o en qué áreas para obviamente sustentar con verdad y sin ninguna dedicatoria para perjudicar a nadie, etcétera, etcétera? Sí, a ver, ¿Qué necesitaba poner un poquito más de énfasis y este proyecto atendiendo aquello lo está haciendo? Por ejemplo. A ver, respecto a la ley, para después entrar con ejemplos, nos preocupa por un lado la celeridad con que se le está tomando en la coyuntura, o sea, en un año preelectoral. Exactamente. Y adicionalmente hay experiencias a nivel internacional, el caso más cercano que tenemos de Perú, donde las autoridades han bloqueado algunas investigaciones, precisamente aduciendo que se estaba violando el tema de sus datos personales. Eso ahí por un lado. La otra observación que tenemos es que el ente rector de básicamente de la protección de los datos personales, tanto en bases públicas como privadas, básicamente de lo que vemos estaría adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones, y ya hemos tenido una muy mala experiencia previa cuando ellos manejaron el sistema Datos Seguro, una plataforma de algunos millones de dólares que indicaban ellos con toda seguridad, y que presentaba su vulneración desde la entrada, tanto así que hace unos pocos años pudieron acceder a la información personal pública, porque hay información personal privada e información personal pública del presidente de la República. Esta persona lo hizo precisamente para alertar la enorme facilidad con que se podía acceder a esta plataforma de millones de dólares, incluso llamada Datos Seguro. Incluso tuvo problemas legales por hacer este aspecto, pues, ¿no? Entonces, más allá de que si se lo hizo bien o mal, particularmente no me parece que era la forma correcta, pero solamente nos da, digamos, la punta del iceberg de qué entidad va a estar, en teoría, siendo la rectora en este caso. Muy bien. Respecto solamente a la necesidad de protección de datos personales, y mejor dicho, viéndolo desde la otra cara, hace unas pocas semanas se dio de baja en Twitter algunas cuentas y principalmente notificaban un tuit muy específico en muchas de estas cuentas, en la cual se publicaba información tributaria del ex vicepresidente de la República. Más allá de que exista ley o no exista ley, sí nos llama la atención que adicionalmente, paralelamente, existe para redes sociales todo un andamiaje para bajar toda la información que de alguna manera resulta incómoda a ciertas personas. Usted en parte tenía toda la razón, doctor García. La última parte, porque esto lo dejamos, ojalá con el beneplácito y el compromiso de mis invitados Alfredo Velasco y el señor doctor Javier Cuadros. El próximo lunes retomamos este tema a la hora que podamos negociar con mis compañeros. Pero en todo caso, Ramiro García, presidente del Colegio de Juristas de la provincia de Pichincha, nos ratifica su escepticismo y más bien el cuidado que el proyecto inserta, el cuidado para que no se conozcan malas fortunas. ¿Qué podríamos decir?
enriquecimientos dudosos, digamos, prácticas desleales con el resto de la ciudadanía también, no solamente por haber ejercido cargos públicos, sino por otro tipo de prácticas que no van de conformidad con lo que disponen con sentido común las leyes que norman el convivir de los ciudadanos. Entonces, para que escuche el economista Velasco y el doctor Cuadros, usted se sigue oponiendo, o por lo menos, doctor García, denunciando la verdadera intencionalidad que traen los autores de este proyecto de ley, en este caso la señora presidenta Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Usted lo puede referir para que nos preparemos con argumentos el próximo día lunes a darle continuidad a este análisis? Sí, encantado, Gonzalo. A ver, insisto, una normativa que regule la privacidad de ciertos datos es necesaria. Y en eso no tenemos problema. Uh-huh. Lo que sí nos extraña es que se lo haga en este momento, en fase preelectoral, cuando obviamente van a salir, como usted dice, a la luz un montón de milagros. Nos parece además pues totalmente paradójico que un gobierno que no es transparente ni siquiera en el manejo de las cuentas públicas, porque usted ve que, por ejemplo, los documentos se ha manejado como documentos reservados aquellos referentes a los créditos públicos, al endeudamiento público. No sabemos ni siquiera sabemos en qué condiciones se ha prevendido nuestro petróleo, y sin embargo, por el otro lado, estamos hablando de protección de datos privados. Vuelvo, insisto, yo creo que este no es un hecho aislado, no me parecería incorrecto un análisis en donde se le vea este proyecto de ley como fuera de todo un contexto político. Yo creo que es parte, es un eslabón más de una cadena de hechos, de normas que van dirigidas mucho hacia el ocultamiento de ciertas cosas que creo yo en el mediano plazo nos vamos a enterar. Vale. Estaba justamente, caballeros, leyendo un capítulo más de una investigación que han realizado periodistas y que refiere a millonarios negociados en fletes, la privatización de Flopec, entre otros asuntos. Aunque la corrupción en la industria petrolera proviene de tiempos de la partidocracia, en esta temporalidad ha ido perfeccionándose durante, digamos, la Revolución Ciudadana, en particular la comercialización internacional del crudo, por ejemplo. Estos temas van a estar sujetos a una limitación investigativa y bueno, es lo que vamos a tratar con absoluta objetividad y con el concurso del doctor Cuadros y del señor economista Velasco, así como también naturalmente el suyo, señor presidente. Ojalá para el día lunes mejoremos en la salud. Un buen día a todos. Quedan con mis colegas para negociar la hora en donde ubicamos este segundo capítulo del análisis de esta ley. Muchas diéramos la vida por mantenerle aquí a la presidenta de la Asamblea que venga a explicar los objetivos reales de este proyecto de ley. Porque nosotros indagamos la verdad.